Hello, good evening. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a ir iniciando con lo que es la ruta de aprendizaje que tenemos para esta semana 12. Ya estamos, ¿verdad? En lo que es unidad 5, chapter 5. Y para hoy nos corresponde passive voice y reported speech, que son dos temas, ¿verdad? Que tienen varias reglas ahí importantes que vamos a retomar hoy. Para esta semana, muy importante, tenemos homework number 2. La tarea va a estar disponible hasta este domingo, pero yo se las habilité un día más hasta el día lunes, porque como la habilité tarde, entonces para que no perdieran ese día, les puse que tienen tiempo hasta el próximo lunes para que hagan la tarea número 2, ¿verdad? Homework 2. Entonces, dentro de la tarea de homework, tenemos que utilizar passive voice. O sea, el tema que vamos a ver ahorita de passive voice es el mismo que tenemos que utilizar en la tarea homework number 2. Entonces, de una vez, ¿verdad? Sirve para lo que es de los últimos temas de la unidad 5 y además para que hagamos la tarea y aclaremos dudas sobre la tarea. En semana 12, como vemos, tenemos unos videos de reported speech y de passive voice. Tenemos grammar structure, en donde tenemos conjugaciones de reported speech, passive voice y reported speech review. Entonces, vamos a empezar ahorita con el tema de passive voice, que es la voz pasiva. Sí, vamos a ver también en la antología. Estamos en chapter 5. En la parte de página 183. Recordemos que la unidad 5 es de temas controversiales, controversial issues. Página 183. La semana pasada vimos el vocabulario, habla de periodismo, habla de puntos de vista con respecto a asuntos de medicina, de la salud, stereotypes, culture differences, ¿verdad? También sobre estereotipos y culturas, ¿verdad? Discriminación. Entonces, todo lo que es unidad 5 habla de temas controversiales. Costa Rica, The Happiest Country, también venían temas como sobrenaturales, como alien abduction, aliens o UFOs, que son objetos voladores no identificados. Habíamos visto el simple past, verbos regulares e irregulares la semana pasada. Entonces también es otro de los temas que tenemos que estudiar para el examen. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Ahorita me pude Bien, conectar. gracias a Dios. Bueno, está bien, perfecto. Igual estamos iniciando. Entonces, estamos retomando, ¿verdad? Un poquito lo que vimos la semana pasada del vocabulario de la unidad 5, chapter 5. Acuérdense que en el examen solo entra unidad 5, temas controversiales y además, hoy vamos a ver passive voice y reported speech, que son temas que vienen en el examen, pero el de passive voice es el tema de la tarea de esta semana. Entonces, con ese es con el que vamos a empezar ahorita, el de passive voice. Por acá también tenemos el present perfect, ¿ok? Pero ese lo voy a dejar para después ahorita.
primero quiero empezar con el tema de la tarea. Vean que dentro de los temas de la unidad 5 viene xenofobia y viene este vocabulario de discriminación también. Entonces podrían venir textos que hablen sobre discriminación, sobre culturas, ¿verdad? Por eso tenemos racism, racismo, sexism, ¿verdad? También, que sería el sexismo o la discriminación contra mujeres. Entonces vienen ahí diferentes temas también de este tipo de discriminación cultural, ¿verdad? O de grupos minoritarios. Síntomas de xenofobia viene y viene también de abortion, ¿verdad? Que habíamos visto. De temas controversiales sobre el aborto, sobre opiniones, drugs también, drogas y tratamientos, el maltrato animal, animal mistreat. Y tenemos Passive Voice en la página 226. Passive Voice. Dentro del Passive Voice, ¿verdad? Que es la voz pasiva, es cuando el objeto recibe la acción. ¿Ok? Entonces, tenemos la diferencia en un cuadrito que viene acá entre la voz activa, que es la que utilizamos normalmente, que tiene sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, acá que tenemos I do my homework, esta es la voz activa. Yo hago mi tarea. I do my homework. Pero en la voz pasiva empezamos por el objeto de esa oración. El objeto es el que recibe la acción. En este caso, my homework es el objeto. Luego utilizo verbo to be, que en este caso en presente sería is. Y utilizamos el pasado participio, que sería done. En este caso, el verbo do en presente, en pasado participio se escribe done. Acuérdense que los verbos regulares e irregulares están al final de la antología y este que vamos a utilizar en el passive voice está en la tercera columna de los verbos. Entonces, do cambia a done en pasado participio, o sea, en la tercera columna. My homework is done. Mi tarea es hecha. Esa es la voz pasiva. Mi tarea es hecha. Por ejemplo, aquí que tengo presente continuo, I am doing my homework. Yo estoy haciendo mi tarea. Empiezo por el objeto, my homework is, ¿verdad? El verbo to be is being done. Está siendo hecha. Mi tarea está siendo hecha. Entonces, siempre la voz pasiva empieza por el objeto, luego verbo to be y luego el pasado participio. Nosotros aquí tenemos todas las conjugaciones de todos los verbos, de todos los tiempos verbales. Sin embargo, en los exámenes usualmente el que aparece es el de presente simple, como el primer ejemplo, que es el que viene en la tarea de esta semana, o sea, la voz pasiva en presente, o en el pasado simple, que es en el que viene en el tercer ejemplo. Por ejemplo, I did my homework. Yo hice mi tarea. Did, ¿verdad? Está en pasado. Entonces yo empiezo por el objeto, my homework. Verbo to be en pasado sería was. My homework was done. O sea, pasado participio. Done. Mi tarea fue hecha. Mi tarea fue hecha. Entonces, usualmente, como les digo, en los exámenes viene presente simple y pasado simple de la voz pasiva. En la tarea viene presente simple. O sea, tenemos que repasar el verbo to be en presente y los pasados participios, ¿verdad? Que son los verbos que van acá. Si el verbo es regular en la voz pasiva, en cualquiera de los tiempos, si el verbo es regular, acuérdense que termina con ed. Por ejemplo, work, entonces le agregamos worked, ¿verdad? Work, ed, worked, para que sea este pasado participio regular. Pero si es un verbo irregular como este, es cuando cambia totalmente la escritura, ¿verdad? Entonces vean que aquí ustedes tienen todos los ejemplos de present continuous, past continuous, present perfect, de activo a pasivo. Vienen todos ahí. Vamos a ver algunos ejemplos
en esta presentación de Passive Voice y luego nos vamos a enfocar en la tarea. Ok, de Passive Voice, voz pasiva. Por ejemplo, acá en rojo tenemos el A y el B. El A es voz activa, el B voz pasiva. The teacher returned the exams on Monday. El profesor devolvió los exámenes el lunes. En la B tenemos la voz pasiva. Los exámenes, o sea, empiezo por el objeto de exams, were returned on Monday. Fueron devueltos el lunes. Entonces, vean que es un verbo regular, termina con ed, fueron devueltos, pero el verbo to be ahí es was o were, que sería el verbo to be en pasado. Los exámenes fueron devueltos. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, que el verbo to be está en pasado. Como está plural, los exámenes, por eso se pone were. Aquí hay un ejemplo en presente y un ejemplo en pasado, pero las dos son pasivos, ¿verdad? Las dos oraciones son oraciones pasivas. An outstanding student is awarded the scholarship every year. Entonces, un estudiante destacado es premiado, is awarded, es premiado. Esa es la voz pasiva en presente. Con la beca cada año. Y en el segundo ejemplo es la voz pasiva en pasado porque tiene was. Shannon was awarded the scholarship last night. Shannon fue premiada con la beca anoche. Los dos verbos ahí, ¿verdad? Awarded es regular, termina con ed. En la primera oración es is porque estoy hablando de student is, la estudiante es. Y Shannon, como es ella, ¿verdad? Se pone was en pasado. Fue premiada. Ok. En la tarea, este es el que viene, el simple present. Nos dan unas oraciones en las que nosotros escuchamos el audio y tenemos que poner la voz pasiva de esa oración. Entonces tenemos que completar, digamos, con las palabras que están ahí en rojo, eso es lo que ustedes tienen que escribir en la tarea. The newspaper is read throughout the world. Entonces ustedes escriben is read. El periódico es leído alrededor del mundo. Entonces, vean que el verbo to be, la conjugación es am, is o are en presente. Verbo to be en presente es am, is o are. Y el pasado participio, en este caso read, es un verbo irregular. Entonces, cambia, ¿verdad? De presente a pasado participio. Is read. Ya aquí tenemos el presente progresivo, que es el que lleva verbo to be, been, ¿verdad? Con ing. Y luego el pasado participio, ¿verdad? Que es el que estamos utilizando. The new library is being built. La nueva biblioteca está siendo construida. Eso es porque es presente continuo, ¿verdad? Presente continuo lleva being, pero con ing. Está siendo construida, built. Otro ejemplo que viene ahí es el present perfect, que es the house has been painted recently. La casa ha sido pintada recientemente. Este present perfect siempre lleva has been y luego pasado participio con ed. Painted, porque es un verbo regular. Entonces lleva ed ahí al final. Siempre lleva has been, ¿verdad? Cuando es presente perfecto en la voz pasiva. Has been y el verbo en pasado. Participio. El pasado simple es el que lleva was o were y el pasado participio, que esto es muy común también que salga en los exámenes. The books were returned to the library on time. Los libros fueron devueltos a la biblioteca a tiempo. Entonces, the books, como está plural, utilizamos were
Y return es regular, entonces termina con ed. Fueron devueltos. El pasado progresivo igual lleva was o were y lleva ing, lleva been, ing, pasado participio. By the time I got to the plane, the doors were being closed. Entonces, para el momento en que yo llegué al avión, las puertas estaban siendo cerradas. Entonces tenemos were, been con ing y closed con ed porque es un verbo regular. Vean que en todos los ejemplos el que recibe la acción es el objeto. Las puertas estaban siendo cerradas. En el pasado perfecto tenemos had been, ¿verdad? Siempre, y el pasado participio. The dinner had been prepared before we arrived. La cena había estado preparada antes de que llegáramos. Had been y prepared termina con ed. Es un verbo regular. En simple future siempre va a llevar will be. We will be tested on this material. Nosotros vamos a ser evaluados con este material. Entonces tenemos will be y tested lleva ed porque es un verbo regular. Con going to, ¿verdad? Tenemos going to be. Going to be y el verbo pasado participio. The show is going to be held next month. El show va a ser llevado a cabo el próximo mes. Is going to be y luego held en pasado participio. Eso es un verbo irregular que cambia de hold a held en pasado participio. The future perfect es el futuro perfecto. Siempre va a llevar will have been y el pasado participio. We will have been given the assignment details by them. Nosotros vamos a ser dados con los detalles para ese momento. We will have been given. Given es irregular. Vamos a ser dados con los detalles de la asignación. A veces pueden venir modals como can, must, should, ¿verdad? Todos estos, pero es muy difícil que salga este tema así. Como les digo, lo más probable es que lo tengamos en presente y en pasado, como en algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, las dos últimas oraciones acá son las que usualmente vienen en el examen. Por ejemplo, essays are turned in every Monday. Los ensayos son devueltos cada lunes. Entonces, are, el verbo to be en presente, turn con ed, ese es el pasivo en presente, que es el que tenemos que usar en la tarea. Y my essay was turned in yesterday. Mi ensayo fue devuelto ayer. Entonces tenemos was, verbo to be en pasado, y turn igual con ed porque es un verbo regular. Fue devuelto. Igual estos tres ejemplos en rojo. Los dos primeros están en pasado y el último está en presente. Por ejemplo, many trees were planted to replace those lost in the fire. Muchos árboles fueron plantados para reemplazar los que se perdieron en el incendio. Trees está plural, ¿verdad? En pasado tengo que poner were y planted va con ed. The house was built in 1850. La casa fue construida en 1850. Entonces tengo was porque the house es it was. Y built es construida, es un pasado participio. Tobacco is grown in the south. Eso sería como en la tarea. El tabaco es cosechado en el sur.
Tobacco is, ¿verdad? Verbo to be, porque tobacco es it is. Grown, cosechado. En el sur, grown es un verbo irregular que cambia. Aquí los tres ejemplos están en pasado, ¿verdad? Con was y con were. Several failing grades were received in ESL 184. Muchas notas que fallaron fueron recibidas en ese curso. Were received, fueron recibidas, verbo regular. Luego, the information was given to the police investigator. La información fue dada al investigador de policía. Y tenemos the new law was passed without our knowledge. La nueva ley fue pasada sin nuestro conocimiento. Entonces tenemos was y pass con ed porque es un verbo regular. En la primera oración tenemos un ejemplo como en la tarea. International students are housed in the homes of local families. Los estudiantes internacionales son hospedados en casas de familias locales. Verbo to be are, porque es plural, estoy hablando de estudiantes, entonces estudiantes are. Y housed es regular, va con ed. Aquí tenemos un ejemplo en pasado. The specimens were collected and placed on a slide. Los especímenes fueron recolectados y puestos en una bandeja. Eso es en pasado were y collected con ed. The eggs are beaten until they are creamy. Esto es como la tarea, ¿verdad? Los huevos son batidos hasta que están cremosos. Are beaten. Beaten es irregular. The wheel is attached to the axle before the nuts are tightened. Entonces la rueda es pegada al eje antes de que las ruedas sean talladas. Entonces ahí tenemos is attached, es en presente, passive voice, y are tightened también es el passive voice en presente. Los dos son verbos regulares porque terminan con ed. Okay. Aquí tenemos algunos ejemplos de cuando cambia de voz activa a voz pasiva a la derecha. O sea, a la izquierda está la voz activa, que es la que utilizamos normalmente. Por ejemplo, nosotros detuvimos el bus, we stopped the bus, pero a la hora de transformarlo a la voz pasiva, utilizamos el bus, que sería el objeto, luego el verbo to be, en este caso en pasado, y el verbo con ed. The bus was stopped by us. El bus fue detenido por nosotros. They didn't make their beds. Ellos no hicieron sus camas. Entonces empiezo por el objeto, que serían las camas. Their beds were not made by them. Las camas no fueron hechas por ellos. Tengo verbo to be, were, not, porque está negativo, y made es el pasado participio de make, ahí está irregular. Did he send the letter? Él envió la carta. The letter was sent by him. La carta fue enviada por él. Entonces igual, verbo to be was y luego sent es irregular. Siempre en el passive voice aparece by para decir por quién hizo la acción. Entonces, por él. ¿Quién envió la carta? Entonces fue enviada por él. Por eso viene by. Y aquí hay otros ejemplos. She sang a song. Ella cantó una canción. Entonces empiezo por la canción. A song was sung. Una canción fue cantada. Verbo to be was y song cantada. Somebody hit me. Alguien me golpeó. Como yo recibí la acción, ¿verdad? Es me. Entonces empiezo por I was. I was hit by somebody. Yo fui golpeado por alguien. A thief stole my car. Un ladrón
robó mi carro. Empiezo por el objeto que sería my car. My car was stolen by a thief. Mi carro fue robado por un ladrón. Y she didn't win the prize. Ella no ganó el premio. Empiezo por el premio. The prize wasn't, ahí está negativo en pasado, wasn't won by her. No fue ganado por ella. El premio no fue ganado por ella. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Esa transformación de activo a pasivo. Todos estos ejemplos que estamos viendo ahorita son con was y con were porque están en pasado. Vean el verbo to be en presente. Esto hay que sabérselo para lo que es la tarea, ¿verdad? Y por si en el examen viene el pasado, perdón, el passive voice, la voz pasiva en presente, como viene en la tarea. Entonces tengo que saber que I am, she is, he is, it is, we are, they are, you are. Esa es la conjugación que tenemos que sabernos del verbo to be en presente. Porque la voz pasiva siempre va a llevar verbo to be, siempre. Si está en presente va a llevar verbo to be y el pasado participio. ¿Ok? El verbo to be en pasado es a la conjugación, que también es de los que más comunes, ¿verdad? De los que más salen en los exámenes. I was, she was, he was, it was, we were, they were, you were. Entonces también esta conjugación hay que sabérsela porque pueden venir en el examen ejemplos con la voz pasiva en pasado. Entonces siempre verbo to be en presente, verbo to be en pasado. Eso hay que sabérselo. Para la tarea, ¿verdad? Nos enfocamos en verbo to be en presente, ¿verdad? Que sería este. En la tarea tenemos que poner este más el verbo en pasado participio. Entonces ustedes escuchan el audio y ponen lo que dice el audio. Si el audio dice the letter is sent, entonces va a venir una oración, digamos, más o menos podría parecer the letter, espacio, by the man, digamos, que venga así la oración. Ustedes escuchan el audio y el audio va a decir, the letter is sent by the man. Entonces ustedes completan is sent, es enviada. La carta es enviada por el hombre. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la tarea. O si fuera un verbo regular, digamos que diga the police viene así, the police by the teacher. Y el audio dice, the police were called by the teacher. Entonces, como dice were called o dice are called, the police are called by the teacher, vamos a poner are, porque la tarea está en presente. The police are called by the teacher. Ustedes escuchan y ponen are
called. Eso es lo que tenemos que hacer en la tarea. En este caso es are, está en plural. Policía siempre está en plural. Y call es un verbo regular, entonces termina con ed. Entonces, si ustedes no están seguros de algún verbo, lo pueden revisar en la lista de verbos regulares e irregulares que viene al final de la antología o, ¿verdad? Buscando en Google, ¿verdad? Si no están seguros de la escritura del verbo en pasado participio, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer en la tarea. Escuchan el audio y completan con la voz pasiva en presente. Por lo tanto, verbo to be en presente más el pasado participio. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que completar en la tarea. Verb to be in present, es decir, is, are o am, más el verbo en pasado participio, past participle. Escuchando el audio, ¿verdad? Escuchando el audio, eso es lo que tenemos que completar en homework number 2. Acuérdense que homework number 2 vale 10%. Entonces es muy importante que lo hagamos con calma, que lo hagamos tranquilos. Acuérdense que no es que tiene un límite y entonces se me va a acabar el tiempo de hacerlo rápido, sino que ustedes pueden ir haciéndolo con calma, revisando, ¿verdad? Cada una de las oraciones, escuchando el audio tranquilamente para que vayan completando la tarea de una manera tranquila y que no lo envíen, ¿verdad? Y que estaba malo. Entonces traten de hacerlo tranquilos. Recuerden que tienen tiempo hasta el lunes. Está habilitado hasta el lunes a medianoche. Entonces, para que no pierdan ese porcentaje. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Por el momento no, profe, todo claro. Okay. Voy a compartirles un video sobre el Passive Voice. Estos videos que vamos a ver hoy, los que estamos viendo de los temas puntuales de hoy, yo se los voy a compartir, pero para la próxima semana, porque la próxima semana solo tenemos el repaso. Entonces, yo se los voy a compartir. Ya les voy a compartir pantalla. Active versus passive voice. Active, passive. What is voice? Voice refers to the who or what that is doing the verb's action in a sentence. Active voice Means that the subject is doing the action. Therefore, there's an active subject. passive voice Means the subject is receiving the action. Therefore, this is the passive subject. So, to figure out whether a sentence is active or passive voice, look at the subject. Is the subject performing the action, active, or receiving the action, passive? An example, the boy plays the piano. Boy equals subject, plays equals verb, the boy is doing the action, therefore the boy is the active subject. Because the boy is the active subject, Then this sentence is written in the active voice. The piano is played by the girl. piano equals subject, is played equals verb, the piano is receiving or not doing the action, therefore the piano is the passive subject.
Because the piano is the passive subject, then this sentence is written in the passive voice. why do we care? Active voice is more concise, easier to understand, and less work for your reader. Let's look at some examples. Two sentences. The dog scares the cat is scared by the dog. In the first sentence, The dog scares the cat, the dog is the subject of the sentence and is actively doing the verb's action. Dog equals active subject. this sentence is written in the active voice. Now the second sentence. The cat is scared by the dog. The cat is the subject of the sentence, but the cat is not doing the verb's action. Cat equals passive subject. Therefore, this sentence is written in the passive voice. Now, some tips to help you rewrite passive voice into active voice. Number 1, identify the verb. The thunder is heard by Kira. Heard is the verb. Number 2, ask yourself who or what is doing the verb's action. Kira is the one who hears. Therefore, she is doing the verb's action. Number 3, rearrange the sentence order. Kira heard the thunder. Remember, keep the verb tense the same. The pizza will be eaten by Mary. Will be eaten is the future tense. Mary will eat the pizza. Will eat is also future tense. Recap. Active voice. 1, more concise. 2, easier to understand. 3, less work for your reader. Remember, the active subject is doing the verb's action. Visit Writing Services. www.lib.uguelph.com Ok, básicamente, ¿verdad? Lo que quería con ese video era que ustedes vieran que la voz activa es el que utilizamos siempre, ¿verdad? Y es el más sencillo porque simplemente es sujeto, verbo, complemento. Pero la voz pasiva, el que estamos viendo hoy, es más bien en el que el objeto recibe la acción. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos entre voz activa y voz pasiva. Enfoquémonos, ¿verdad? Acá en la antología, enfoquémonos, como les digo, para el examen y para la tarea, estudiar el presente simple que viene acá, el presente simple de la voz pasiva y el pasado simple de la voz pasiva. O sea, el primer ejemplo y el tercer ejemplo de acá. Porque yo sé que los otros se hace un enredo, ¿verdad? Porque ya es mucha información. Y usualmente, como les digo, el que se evalúa es el presente simple y el pasado simple. Entonces, enfoquémonos en aprendernos verbo to be en presente, verbo to be en pasado. Y en repasar los verbos regulares e irregulares, ¿verdad? De lo que es el pasado participio. Entonces, para que lo tengamos por ahí, este tema podría aparecer en un marque con X. Entonces, si nosotros no sabemos la estructura, se nos va a hacer más fácil identificarlo. Si aparece en un asocie, también, digamos, como que me digan cuál es activo, cuál es pasivo. También yo puedo identificarlo, cuál es activo y cuál es pasivo, si no sabemos esa estructura, ¿verdad? Entonces es importante que nos hagamos como un resumen de la estructura, ¿verdad? Con algunos ejemplos. Esto por el lado del passive voice. Aquí vienen algunos ejemplos ya para reescribirlos en voz pasiva. Y viene ahí un poco el tema de gender roles, los roles de género, stereotypes, estereotipos y diferencias culturales, cultural differences, que pueden ir
comprensión de lectura, por eso viene human rights, derechos humanos, equality, igualdad, todo lo que tiene que ver con culturas, derechos humanos, human rights y la salud de los adultos mayores. La semana pasada vimos esto del persuasive paragraph, vimos el video. Y este tema que tenemos acá es el de reported speech, que es reportar lo que otra persona ya dijo. Dentro de la grammar que tenemos acá en la semana 12, tenemos dos presentaciones. Ok, en estos ejemplos de reported speech, ¿verdad? Reportar lo que otra persona ya nos dijo, usualmente lo utilizamos como en el ejemplo acá. Yesterday, ayer, I saw Sarah. Yo vi a Sara. She told me that. Ella me dijo que. Este told me es usual que lo utilicemos en reported speech. Ella me dijo that she got 10-10 in her English exam. Que ella obtuvo 10 de 10 en su examen de inglés. Entonces, aquí es una historia, ¿verdad? O es algo que ella está contando. Por eso es she told me that she got. Ella me dijo que ella obtuvo 10 de 10. Usualmente, para que lo sepamos en general, reported speech utiliza mucho el pasado simple. Casi que la mayoría, ¿verdad? Es pasado simple. Que lo vimos, ¿verdad? La semana pasada. Entonces, por ejemplo, acá. Maja said that she couldn't come today because she was sick. Este said that es lo mismo que told me, ella me dijo. Entonces, Maja dijo que, said that, dijo que. Siempre el reported speech empieza con una introducción así. Maja said that she couldn't come, ella no pudo venir porque estaba enferma. She was sick. For example, Nora told me, Nora me dijo that Amal graduated. Nora me dijo que Amal se graduó. Entonces igual, graduated con ed porque está en pasado. Otro ejemplo. Ahmad said that the other driver ran the red light and hit his car. Ahmad dijo que el otro conductor pasó en rojo, ¿verdad? Ran es en pasado, pasó en rojo, la luz roja, and hit y golpeó su carro. Hit en pasado, golpeó su carro. Todo vean que todo va, es como una historia, todo va en pasado simple. Entonces, lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Que usualmente utilizamos el pasado simple para hacer reported speech. Cambiamos los verbos que nos están dando y los transformamos en pasado simple. Aquí hay algunos ejemplos. Verbo to be en presente, am, is, se transforman a was cuando estoy utilizando el reported speech, ¿verdad? En pasado simple. El are se transforma a were cuando estoy utilizando el reported speech. Have y has
se transforman a had, o sea, en pasado, had. Can se transforma a could en reported speech. Will se transforma a would cuando utilizamos reported speech. Entonces, estas transformaciones o estos verbos, ¿verdad? Es importante aprendérselos, que siempre los vamos a tener que transformar, ¿verdad? De una oración normal a cuando ya nosotros contamos lo que otra persona dijo. Y vienen estructuras como estas. Someone said that, alguien dijo que, o someone told me that, alguien me dijo que. Usualmente utilizamos estas dos estructuras para utilizar el reported speech y decir que alguien dijo algo. Ahí es una oración normal. I'm not happy at my job anymore. I think I will quit. No estoy feliz en mi trabajo. Creo que voy a renunciar. A la hora de transformarlo a reported speech, vamos a hacer los siguientes cambios. Matt told me that, o sea, él me dijo que he was, pasado simple, en vez de I am, ¿verdad? Pasó a he was not happy at his job, en su trabajo, y que él thought, él pensó, en vez de think, ponemos thought en pasado, que él pensaba que iba a renunciar, would quit. Entonces vean que will se transforma automáticamente a would. Siempre hay algunos cambios en pronombres, los pronombres personales como ella, nosotros, ¿verdad? My sister is coming to visit me soon. Mi hermana está viniendo a visitarme pronto. Amira said that her sister, o sea, la hermana de ella, por eso viene her sister was coming. Vean que el is cambió a was, ¿verdad? En pasado. Was coming to visit her soon, que venía a visitarla a ella pronto. Okay, para reportar las siguientes oraciones, vean que ahí todas están en presente. I find that the harder I work, the more luck I seem to have. Encuentro que mientras más trabajo, más suerte parece que tengo. Ahí los verbos en rojo están en presente. A la hora de hacer los reported speech, los transformamos a he said, he found, ese find cambió a found, that the harder he worked, work con ed, the more luck he seemed to have, seemed con ed. Se transformaron ahí los tres verbos a pasado simple. Estas están presentes. 90% of our worries are about things that will not happen. 90% de nuestras preocupaciones son cosas que no van a suceder. Se transforma automáticamente. She said that, ella dijo que 90% de sus preocupaciones were, o sea, de are cambió a were, about things that en vez de will ponemos would not happen. Cosas que no sucederían. Igual ahí. Everything is funny as long as it is happening to somebody else.
Todo es gracioso mientras le esté sucediendo a otra persona. Tenemos is, automáticamente lo cambiamos a was. He said that everything was funny as long as it was happening to somebody else. Él dijo que, y vean que toda la oración va en pasado utilizando was. ¿Okay? Ese es el reported speech, ¿verdad? En resumen. Y acá en esta presentación que dice reported, conjugación de reported, viene la transformación de las palabritas de presente a pasado más comunes, ¿verdad? O que salen más en este tema, que también vienen en la antología. El am se transforma a was, el is a was, are se transforma a were, do a did, have a had, works a worked con ed. Worked lo puedo transformar a had worked, o sea, el pasado perfecto, lo puedo transformar a had worked. Y también es permitido dejarlo igual en pasado con work nada más. Can se transforma a could, will se transforma a would. Y como les decía, el pasado también yo lo puedo dejar igual, de pasado a pasado, puedo dejarlo igual. Pero si me pusieran en algún marque con X una oración en pasado y dentro de las opciones no me ponen nada en pasado y me ponen este, por ejemplo, had worked, este es el que tengo que seleccionar. Había trabajado, por ejemplo. Had con el verbo. Ese es el que yo puedo seleccionar si no aparece pasado simple. ¿Okay? Okay, por ese lado tenemos el reported speech. No sé si hay alguna duda respecto a este. No, profe. Okay. Y vamos a ver acá. Okay, vamos a ver aquí el video del reported como para ilustrarlo. Reported speech. When we report someone's words, we can do it in two ways: direct speech and reported or indirect speech. An example of direct speech is, Diane said, "I am happy today." To write the same sentence in reported speech, we would say, Diane said that she was happy that day. Notice that there is a difference in direct and reported speech. When we change direct speech to reported speech, we must often change the tense. For example, she said, "I am tired." This is direct speech. She said that she was tired. This is reported speech. If we use the present tense in direct speech, we use the past tense in reported speech. Another example, he said, "I have seen snow." This is direct speech. In reported speech, we say, he said that he had seen snow. Notice the present perfect changes to the past perfect. The children said, "We are listening." This is direct speech.
The children said that they were listening. This is reported speech. Notice the present continuous changes to the past continuous. Let's look at a real example. The son says to his father, "I fell down the stairs." The father reports to his wife, "He said that he had fallen down the stairs." The past tense in direct speech changes to the past perfect or stays in the simple past in reported speech. Also notice how the pronoun changes. Another example, Katie tells her friend, "I have a secret. I really like Thomas." Her friend then tells Thomas, "Hi Thomas, Katie told me that she liked you." Here, the present tense verb like changes to the past tense liked. Here's another. The teacher says, "Don't chew gum in school." The boy tells his dad, "My teacher told me not to chew gum in school." Here, the word don't changes to not to. When changing direct speech to reported speech, we often need to change the time. For example, tomorrow becomes the next day. Next week becomes the following week. Yesterday becomes the day before or the previous day. Last week becomes the week before or the previous week. For example, the boy says to the girl, "I will call you tomorrow." The girl tells her friend, "He said that he would call me the next day, but he didn't call." Notice will changes to would and tomorrow changes to the next day. How can we ask questions in reported speech? First, let's talk about yes or no questions. For example, "Can you help me carry my groceries?" To change this to reported speech, we must use the word if. He asked if I could help him. Notice the word can changes to could. Okay, now let's try something that's not a yes or no question. For example, what is your name? In reported speech, we would say, "She asked what my name was." We don't need to switch the subject and the verb, and we don't need the word if. And one last piece of information. It isn't always necessary to change the tense if something is still true now. For example, direct speech. Diane said, "I am a teacher." Reported speech. Diane said that she is a teacher. We don't need to change the tense because this is still true now. Let's learn about the present perfect. Ok, ahí teníamos algunos, ¿verdad? De los cambios de presente a pasado en el reported speech también, ¿verdad? Dentro de los que vimos ahora, del will que cambia a would o el presente simple, ¿verdad? De verbo to be u otros verbos que cambian al pasado simple. Y por último, tenemos, vamos a ver el present perfect, que es uno de los últimos temas que tenemos por acá. Igual es importante que ustedes vean los ejemplos que tenemos ahí en la antología, ¿verdad? De todo lo que es el reported speech y de cada uno de los temas que estamos viendo.
que todo eso les sirve de repaso y de ver diferentes ejemplos de los verbos. En la antología viene práctica también de transformar de direct speech, ¿verdad? De lo que es el discurso directo y pasarlo a reported speech. De hecho, en la antología viene un cuadro, ¿verdad? Este cuadro, que es como lo mismo que hemos venido viendo, pero en resumen, ¿verdad? De presente, presente continuo, de pasado, pasado continuo, ¿verdad? Y viene un ejemplo de cada uno en directo y en reported, de cada uno de estos ejemplos. Entonces es importante que los vean. Cómo cambia cada uno de ellos. En los modals que vienen acá, vean que lo que son could, los últimos could, shall, should, might y must se dejan iguales. Estos no cambian. Los que cambian son will y can, ¿verdad? Estos sí cambian. Will cambia a would, can cambia a could. Pero vean que de ahí en adelante, de could en adelante, estos se escriben exactamente iguales. En todos los casos nada más se copia igual para que lo tomen en cuenta. Esos son los ejemplos que vienen ahí, ¿verdad? En la página 237. Y ya luego vienen algunas de las prácticas para transformar de direct speech a reported speech. Y como habíamos visto al principio, teníamos el present perfect, que es el presente perfecto. El present perfect es que estaba después acá, ajá, página 208. En la 208 tenemos el present perfect, el uso, la estructura. Viene acá, ¿verdad? En positivo, negativo, questions, y vienen algunos ejercicios. Entonces vamos a ver en qué consiste el present perfect. ¿Okay? En el present perfect tenemos la estructura, ¿verdad? Sujeto, have o has, dependiendo de la conjugación que ya vamos a ver, y el pasado participio, ¿verdad? El mismo que estamos utilizando, el pasado participio en passive voice, es el mismo que vamos a utilizar acá en el present perfect, o sea, en la tercera columna de verbos regulares o irregulares. Entonces, ahí tenemos sujeto, have o has, verbo en pasado participio, o sea, los regulares terminan con ed y los irregulares cambian. I have tried sushi, yo he probado el sushi. Yo lo he probado, o sea, son acciones que hemos hecho en el pasado. Por eso lleva have o has. Si está negativo, lleva have not o lleva has not. La construction sería haven't o hasn't. I have not tried sushi. Yo no he probado el sushi. Y en preguntas, en questions, iría have o has primero, luego el sujeto, luego el pasado participio y luego el complemento. Have you tried sushi? O sea, empezamos con el auxiliar primero, have o has y luego sujeto. Have you tried sushi? ¿Ha probado el sushi? Y tengo positive, negative y question. Positive, I have seen, o he has, she has, it has seen. Vean que hay solo esos tres. He, she, it
él, ella, cosa o animal llevan has con S. El resto van a llevar have. I have seen, you have seen, we have seen, todas llevan have. Y en este caso el pasado participio de seen, que es un verbo irregular. Es sí en presente, seen con N en pasado participio. En el negativo tenemos I have not seen o haven't seen. He has not seen o he hasn't seen, ¿verdad? Dependiendo, vean, aquí tenemos he, she, it, van con has y luego not. Y pasado participio. Y en questions empezamos con have o has, luego el sujeto y luego el pasado participio ahí. Have I seen, have you seen, ha visto, él ha visto. ¿Ok? Si a nosotros nos ponen en una oración, entre paréntesis, la palabra play y nos dicen que tenemos que utilizar el present perfect, tenemos que conjugarlo así. Tenemos que poner she has played a game. Ella ha jugado un juego. Entonces, play le agregamos ed porque es el pasado participio, es un verbo regular, pero además tenemos que poner has, que es el auxiliar que va ahí, ¿verdad? Que va con she. She has played. Ella ha jugado. Si fuera un otro, ¿verdad? Si fuera otro de los pronombres, they, y me ponen un verbo entre paréntesis, yo tengo que conjugar primero, ¿verdad? En el espacio que me dan, yo tengo que conjugar primero have o has y luego conjugar el verbo. Entonces, como me están hablando de ellos, voy a poner have y el verbo, como es regular, le agrego ed para que quede they have worked at home. Ellos han trabajado en casa. Es la conjugación, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado. Si estuviera un negativo, entre paréntesis me van a poner not y me van a poner el verbo, por ejemplo, sí, ¿verdad? Que es el que vimos ahorita. Automáticamente tenemos que conjugar ahí have o has, negativo, y poner el verbo en pasado participio. Entonces vamos a poner I have not seen, porque es irregular, that movie. I have not seen that movie. No he visto esa película. Ese es un verbo irregular. Esos son los cambios, ¿verdad? Que tenemos que hacer en el present perfect. Y acá, ¿verdad? En la página 210 vienen ejercicios para rellenar, ¿verdad? Para ir haciéndolos con esta conjugación. También conjugando estas oraciones en la 210, ¿verdad? Todo es present perfect. Y ahí, ¿verdad? Ya lo que es esta parte, ya terminamos con lo que es Chapter 6. Entonces, vamos a ver por acá. El último video de Present Perfect para ilustrar con ejemplos, perdón, cuando utilizamos
present perfect, ya sea have o has, con diferentes verbos. Siempre es importante hacerse una lista de verbos regulares y irregulares, ¿verdad? Que son los que más salen, que los que más salen en la antología, que los que más vienen, ¿verdad? En las prácticas. ESL Library. Present perfect. What are verb tenses? Verb tenses show if an action takes place in the past, present, or future. The present perfect is a verb tense. We use the present perfect tense for two reasons. The present perfect can show a finished past action. It doesn't show when this action took place. For example, I have been to Australia. The present perfect can also show a continuing action. It shows an action that started in the past and continues to the present. This action might continue into the future too. For example, I have lived in Toronto for 2 years. The present perfect is formed with the auxiliary verb have and the past participle form of the main verb. Have changes forms depending on the subject. I have finished my homework. She has worked at this office for 12 years. My friends have seen that movie. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the past participle. For example, the past participle of the verb walk is walked. With irregular verbs, the past participle changes into a different form. We do not use ed. For example, the past participle of the verb eat is eaten. Here are some examples of irregular verbs in their base form, past form, and past participle form. Listen and repeat. Be, was or were, been, do, did, done, drink, drank, drunk, eat, ate, eaten, go, went, gone, have, had, had, run, ran, run, say, said, said, sleep, slept, slept, write, wrote, written. He has eaten breakfast. We have had a dog for 8 years. My best friend has moved to another city. Look at the picture and say or write a present perfect sentence. For example, I have lived in Australia all my life. Now you try.
Thanks for watching. Ok, en la parte que venían los diferentes verbos en esta parte, los que nosotros estamos utilizando tanto en la parte de passive voice como en la parte de este tema de present perfect son los que están en el tercer, ¿verdad? En el tercer puesto o en la tercer columna de verbos, ¿verdad? Entonces, para que lo sepan, ¿verdad? Ahí, cuando vuelvan a ver el video, cuando vuelvan a Run. repasar, ese es el que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, ya sea de la tarea o de algún otro tema. Me dicen. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, bueno, recordemos que la tarea va a estar disponible hasta el lunes a medianoche y que, bueno, ya es un 10%, ¿verdad? Es importante que la hagan y que ya para la próxima semana nos queda pendiente repaso, traigan dudas, preguntas para el examen y repaso, ¿verdad? En general de lo que es la materia de los temas más importantes, que es solamente unidad 5. La ventaja es que es menos materia. Para ya, de hoy en, bueno, de esta semana en 15 días, ya vamos a estar en los últimos exámenes. Entonces, para que vayan haciendo un resumen de la materia y vayan estudiando, ¿verdad? Thank you. Good night. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches.